El día de hoy vamos a tratar el tema pandemia y espiritualidad. Nos acompañan dos invitados muy especiales, don Alex Muñoz Vivas y doña Gaby Rodríguez. Les comento, don Alex es administrador del Hogar San Francisco de Asís para personas mayores en fase terminal. Es charlista, músico, consejero, líder y guía espiritual. Y doña Gaby es educadora, coordinadora escolar y máster en pedagogía práctica. Es charlista también, consejera, líder de jóvenes y adultos y guía espiritual. Entonces, sin más, le damos la más cordial bienvenida a doña Gaby y don Alex y les dejo con ellos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, nosotros encantados de estar esta tarde aquí con todos ustedes y muy honrados por la invitación que nos hace AGECO el día de hoy. Entonces, pues como tenemos poquito tiempo, de una vez al grano para iniciar, exacto. Exacto. Estaremos, muy buenas tardes también, estaremos haciéndolo de una manera muy compartida. Una parte la conversará Gaby, otra le conversará un servidor de ustedes. Pero ante todo lo que queremos es que hoy haya algo diferente en la vida de cada uno de nosotros en esta tarde. Bien, quería compartirles que hace bastante tiempo tuve una situación bastante difícil, un momento muy difícil en mi vida. Y uno de los consejeros que me apoyó en este proceso de restauración de mi vida me dio el consejo de que nosotros deberíamos siempre de tener claridad en que nuestra vida está compuesta por una serie de áreas y que deberíamos como de determinar esas áreas como rompecabezas. Y esa analogía a mí me hizo mucha gracia porque me encantan los rompecabezas. Entonces él me decía en ese momento que uno de mis rompecabezas se había desarmado, pero que todos los demás no. Y generalmente cuando nosotros entramos en un momento difícil, tendemos como seres humanos a que todos nuestros rompecabezas se nos desarmen como en efecto dominó. Y a veces hasta se nos mezclan las piezas. Entonces duramos mucho tiempo y nos desgastamos mucho tratando de separar las piezas de los rompecabezas y volver a armar los rompecabezas. Entonces, esa analogía, ese consejo, realmente lo trato de aplicar diariamente en mi vida. Y entonces, cuando tengo un problema en el trabajo, el área que está en conflicto o en problema es el trabajo y trato de que todas las demás áreas no se me desarmen. Cuando tengo un problema en la familia, es mi rompecabezas de familia y no los demás rompecabezas. Entonces, en este momento, yo quisiera que tratáramos como de visualizar nuestra vida así. Y una de estas áreas o una de estas situaciones, de estos rompecabezas, va a ser la espiritualidad, de la que vamos a hablar el día de hoy. Esta espiritualidad o este rompecabezas que nosotros llamamos espiritualidad tiene que ver con esa parte de nosotros que no es física, que no es lo que tocamos, que no es lo que sentimos al tocar, ¿verdad? Sino con todo eso que se refiere a la parte no física, a los sentimientos, a las emociones, al conectarnos con algo, que nosotros en nuestra vivencia llamamos Dios, otros le llamarán universo, otros le llamarán energía, otros le llamarán otro tipo de la luna o lo que sea, no sé, pero todos nos conectamos con algo. Y en estos momentos donde nosotros podemos hacer un alto esta tarde y decir, ok, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que relacionar o por qué este tema de espiritualidad y pandemia? ¿Por qué este tema de algo, ese algo con lo que nos conectamos y la pandemia? Bueno, porque la pandemia vino a movernos todas las áreas de nuestra vida. La pandemia vino a desordenarnos nuestros rompecabezas. Y depende de cómo nosotros enfrentemos esto, vamos a poder mantener los rompecabezas lo más armados posibles y las áreas en control lo más posible. Y dentro de esta, nuestra espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando
de espíritu, por supuesto, o de alma, o de esa parte espiritual que forma parte de nosotros como seres tridimensionales. Y estamos hablando de que espíritu es una palabra que proviene o se deriva del griego y significa aire, significa aliento, significa respiro. Entonces, yo lo relaciono con esa parte que significa el aliento divino o el respiro de Dios, donde de una u otra manera nos permite en tiempos difíciles poder nosotros conectarnos con ese respiro de Dios, con ese aliento de Dios, con eso que nos dio la vida. ¿Qué es una pandemia? La Organización Mundial de la Salud nos define pandemia como una enfermedad que se propaga a nivel mundial, lo que estamos viviendo ahorita. No es en un sector, no es en una casa, no es en un barrio, sino a nivel de todo el mundo. Y este desastre que ha provocado la pandemia es a nivel mundial. Y así textual les leo de Jonathan Jiménez, nos dice, en este confinamiento por el COVID-19, para muchas personas ha sido imposible evitar sentimientos de angustia, de ansiedad, de pánico, de desesperanza, de pesimismo. La sensación de encierro genera en nosotros una insatisfacción profunda que parece vincularse con la necesidad insatisfecha de libertad, búsqueda de alimento o el ocio al aire libre y socialización. Frente a esta situación, la desesperación suele aparecer destruyendo la reserva de alegría, suele sostenernos en el día a día. Muchas personas ven el regreso de trastornos psicológicos que parecían superados y buscan escapar mediante distracciones agradables como las redes sociales, la televisión o mejor aún el desarrollo de habilidades artísticas, deportivas o académicas. O sea que esta pandemia nos coloca ante una crisis. Y ya sabemos que hay crisis de salud, ya sabemos que hay crisis económica, pero nos enfrenta a una crisis personal. Y es aquí donde yo creo importante que nosotros podamos el día de hoy irnos por lo menos con una idea. La crisis es de aquí para afuera. No debería haber crisis de aquí para adentro. Yo debería de estar trabajando día a día para que la crisis económica me afecte lo menos posible mis rompecabezas. Y si me afecta, que me afecte solo el rompecabezas llamado bolsillo. No el rompecabezas familia, no el rompecabezas salud, no el rompecabezas estabilidad, no el rompecabezas amigos, etc. Cuando nosotros estamos en crisis, tenemos que tener claro que una crisis es temporal. O sea, amigos, esto va a pasar. ¿Cuándo? No sé. Cuando sea, cuando Dios quiera, cuando el mundo se ponga las pilas y cuando todos hagamos caso de no contaminarnos unos con otros por no respetar los lineamientos de un Ministerio de Salud, por ejemplo. Es un trastorno, es una desorganización y entonces el día de hoy yo vengo a decirles, tratemos de que esta desorganización sea lo menos dañina posible y que nos genere los menos sentimientos negativos de los que hablaba Jonathan Jiménez, que decía pánico, desesperanza, pesimismo, angustia, ansiedad. Todos estos sentimientos negativos o emociones, que no son ni negativas ni positivas, depende de cómo las tramitemos. ¿Cómo hacemos para que no nos desordenen las fichas o mezclen las fichas de nuestros rompecabezas? Bueno, pues tenemos que alimentarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos y tenemos que tener muy claro que tenemos que hacer algo. Entonces, si a mí me gusta leer, yo tengo que leer mucho porque eso me genera sentimientos positivos. Si a mí me gusta estar con mis amigos, no puedo estar con mis amigos, pero me puedo conectar con Zoom por mis amigos y conversar y tomar cafecito a la distancia, pero seguir haciendo esas cosas que nos gustan, esas cosas que nos llenan.
¿Por qué tenemos miedo? Miedo a una enfermedad. ¿Qué puedo hacer? Protegerme, cuidarme, no andar sin mascarilla en la calle, no saludar de besos. Hay cosas que podemos hacer para evitar esos sentimientos negativos. ¿Qué hace la diferencia entre unos seres humanos y otros? De poder ver en la crisis algo positivo o algo negativo, porque las crisis también tienen cosas positivas. Resulta que la crisis puede ser o un gran problema o una oportunidad. En las crisis usted tiene la oportunidad de mejorar. En las crisis usted tiene la oportunidad de conocerse, usted tiene la oportunidad de enfrentar sus miedos y salir victorioso y darse cuenta que es una persona fuerte y darse cuenta que es una persona resiliente y darse cuenta que tiene la capacidad de salir adelante, que tiene la capacidad de sonreír a pesar de, que tiene la capacidad de creer en ese Dios o en ese ser superior a pesar de. Entonces la crisis puede ser algo en que nosotros podemos aprovechar para crecer o para hundirnos. Usted toma la decisión el día de hoy. ¿Qué hace entonces la diferencia en que una crisis sea positiva o sea negativa? Primero, lo severo de lo que lo está provocando. O sea, esta crisis que estamos enfrentando el día de hoy es severa, ¿ok? Todos sabemos que es algo serio, ¿verdad? Hay crisis que no son tan serias. Entonces, eso puede hacer la diferencia en que algo sea positivo o algo sea negativo. Otra cosa importante son los recursos personales. Haga un listado de sus recursos. ¿Qué recursos tiene usted para enfrentar esto? Tiene que quedarse en su casa, ¿ok? ¿Qué recursos tiene usted en su casa para mantenerse sana, para mantenerse activo, para mantenerse feliz, para mantenerse estable? ¿Qué recursos tiene? Tiene libros, tiene rompecabezas, tiene juegos, tiene tejido, las que nos gusta tejer, ejercicios, una caminadora, un darle vueltita a la sala de vez en cuando. ¿Qué recursos personales tiene usted para mantenerse lo mejor posible? ¿Qué recursos sociales tiene? ¿Cuántas personas tiene usted para pedir ayuda, para que le apoyen, para que le ayuden? Es momento de nosotros poder hacer un listado, de nosotros poder hacer un recuento de todos esos recursos que tenemos, porque muchas veces la crisis nos consume y la crisis nos obstaculiza poder ver todas las cosas que tenemos alrededor y nos mete como en un túnel oscuro donde no nos deja ver lo que tenemos alrededor. Y tal vez tenemos personas, tenemos recursos de cosas que podemos activar, que hemos dejado de hacer y que en algún momento de nuestra vida nos gustaba hacer. Entonces los podemos activar. Las personas en crisis, ¿cómo sabemos nosotros si realmente estamos en crisis o estamos siendo parte de esta crisis? Las personas en crisis experimentan de forma más significativa algunos de los siguientes síntomas. Sentimientos de cansancio, agotamiento, hastío. Estamos hartos. Muchos de nosotros estamos hartos de que esto se haya hecho tan largo. Sentimientos de desamparo, de sentirnos solos, de sentirnos abandonados, estancados. Muchos tenemos confusión, tenemos duda, síntomas físicos. Entonces nos empezamos a sentir mal, nos duele todo, nos da gastritis, nos da colitis, nos dan todas las familias itis, ¿verdad? Y eso hace que de una u otra manera bajen nuestras defensas físicas. Entonces vean lo importante de nosotros tener este rompecabezas bien armado para poder enfrentar de una u otra manera, de mejor forma, la amenaza de un virus que puede llegar a nosotros. Si nosotros estamos tranquilos, estamos bien, estamos en nuestro hogar, tenemos sentimientos positivos, nuestras defensas físicas, los glóbulos blancos van a estar mejor y vamos a tener mejor capacidad para defendernos en caso de tener que enfrentarnos a un virus como este que tenemos tan cerca. ¿Cómo podemos nosotros sobrellevar las tempestades de la vida? ¿Recuerdan los que son creyentes o los que tienen formación cristiana? La Biblia, el pasaje de los apóstoles en una tormenta terrible y Jesús ahí
sin hacer nada. Todo vago, dormido, y aquellos muertos del susto, muertos del pánico, las olas inmensas, y él ahí tranquilo, tranquilísimo, dormido. Nosotros como seres humanos integrales vivimos muchas veces agarrándonos de diferentes estructuras humanas, de relaciones, de personas, de dinámicas en nuestra familia, de convivencia que de una u otra manera nos hacen enfrentar de mejor forma una crisis. Yo me imagino en este pasaje, uno jalando las velas, otros sosteniendo los tarros de agua para que no se cayeran al mar, otros que eran tal vez más fuertes sosteniendo a los más débiles, otro ahí fúrico porque Jesús estaba dormido, entonces jalándole la cobijilla o molestándolo para que se despertara. Entonces, todas estas situaciones, todas estas maneras de enfrentar cada uno una situación, una crisis, hace que esos vínculos nos ayuden a enfrentar situaciones difíciles de la mejor manera. Los que vivimos acompañados, más fácil. Los que vivimos solos, tenemos esas estructuras en nosotros mismos. Hay momentos en los que yo soy fuerte, hay momentos en los que yo me sostengo de algo, hay momentos en los que yo tengo dudas, hay momentos en los que yo puedo entender mejor las situaciones. Entonces, esos recursos pueden ser comunitarios, si tenemos la familia cerca, o los amigos que nos acompañan, o grupos como este que nos pueden acompañar, o pueden ser personales también. Yo los puedo desarrollar en mí. Todos hemos vivido diferentes situaciones de tempestad, todos hemos vivido situaciones difíciles en este momento de pandemia. Hay muchísima incertidumbre alrededor de nosotros. Hay muchísimas cosas, peligros alrededor de nosotros. Tenemos familiares tal vez que se han enfermado, algunos tal vez han tenido personas cercanas que han fallecido, otros se han quedado sin trabajo. Estamos preocupados por nuestros hijos que son jóvenes, que tal vez no tienen las mismas herramientas que nosotros pudimos tener cuando trabajábamos. Ya la mayoría somos jubilados, entonces tenemos pues ahí una pensioncita, sea como sea, medio segura, otros no. Entonces, todo esto hace que nosotros de verdad nos sintamos en una tempestad. Pero ¿cómo enfrenta usted esa tempestad? ¿Cuál es la posición que usted quiere coger en ese barco? ¿Dónde se quiere sentar? ¿Dónde quiere estar exactamente? ¿Quiere estar enojado peleando con Jesús para enfrentar la cruz? ¿Quiere estar sosteniéndose? ¿Quiere estar ayudando? ¿Quiere estar confiando y diciendo, bueno, esto está terrible, pero vamos a salir? Hay una canción de Marcos Vidal lindísima que dice, nuestra barca hizo agua tantas veces, pero nunca se hundió. O sea, tantas veces se nos llena el barquito de agua, pero nunca nos hemos hundido. Estamos aquí hoy, tantos años después de haber nacido, tantos años después de haber enfrentado situaciones, y aquí estamos. Nuestra barca no se hundió. Entonces podemos coger esa posición, o la posición de tratar de resolverlo todo, o la posición de no hacer nada. Usted es el que se coloca en una posición el día de hoy. ¿Qué posición quiere usted tomar ante esta tempestad? Por supuesto que nosotros que somos creyentes, muchas veces lo que hacemos es confiar en Dios y decir, esto está terrible, está difícil, está problemático, pero yo confío en que esto va a pasar, pero yo confío en que vamos a salir de esta. ¿Cómo vamos a salir? Diferentes, cambiados, tal vez mejores personas, porque nos vamos a sensibilizar muchísimo más ante las necesidades personales y las necesidades de los demás, pero vamos a salir. Y hay una promesa de Dios en Isaías 41 que dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Yo te ayudo y te sostengo con mi mano victoriosa. Y este mismo consejero que les hablaba al principio, cuando tuve que enfrentar esa situación difícil, me decía, porque yo soy un poquito resistente, a veces me cuestiono mucho las cosas y yo digo, ay Dios mío, mejor no pensara tanto, ¿verdad? No fuera tan analítica, porque me cuestiono mucho las cosas. Y él me decía que Dios
había hecho el mundo, el universo con un dedo. Y él había dicho, hágase la luz, hágase las estrellas, hágase con un dedo. Y en esta promesa de Isaías 41 dice que Dios te sostiene en tu mano. En su mano, perdón. En su mano victoriosa. Entonces, ¿que para qué me preocupaba? Que si Dios había hecho el universo con un dedo, imagínense el poder que tenía en una mano completa. Y entonces yo dije, de ahí sí, en este momento donde estamos en esta crisis mundial, donde hay tanta incertidumbre, lo mejor que yo puedo hacer es confiar en Dios. Lo mejor que yo puedo hacer es activar y tener muy bien armado mi rompecabezas del área espiritual, enriquecer esa área, mantenerla armadita desde donde usted se tenga que sostener o desde donde usted crea que puede, con lo que usted puede conectar, para que le ayude a confiar en que vamos a salir de esta, en que vamos a salir mejores personas, en que vamos a salir fortalecidos, en que Dios nos va a sostener y nada malo nos va a suceder. En los momentos de dificultad, generalmente buscamos a Dios. A ese Dios, como les digo, yo digo que es Dios, usted desde su convicción, a esa fuerza superior que le da a usted la capacidad de conectar la parte espiritual suya o ese espíritu suyo con ese ser, con esa persona, con esa energía que le da la posibilidad de poder mantenerse a flote y que su barca no se le hunda. Confiar en Dios hay que aprender y solo se hace practicando, solo se hace creyendo, solo se hace poniendo en las manos de Dios las cosas que nos están pasando, los temores que tenemos, las necesidades que tenemos, las preguntas que tenemos. A veces mejor no preguntarse mucho y decir, bueno, yo no vine aquí a entender, muchas cosas no las voy a entender, no. Muchas cosas no hay respuestas, pero me toca ser fiel y confiar en Dios en medio de esta tribulación y de esta situación. Dentro de este confiar a través del tiempo, escuché una frase que me dejó marcado y hoy quiero iniciar con esa frase diciéndoles, ¿qué significa confiar? Y la descripción más gráfica fue dejarse llevar y lanzarse al abismo de la confianza en Dios. La sensación de lanzarse a un despeñadero, a un hoyo, a algo que uno no podría controlar a partir del momento en que se despega del suelo, pues eso es lo que hoy les estamos empezando a decir. Y no es adoctrinar, es simplemente dar una sensación de que láncese al abismo de la confianza. Láncense, déjense llevar. Hoy queremos señalar 3 maneras bajo las cuales nosotros podemos realmente confiar en Dios. La primera de ellas tiene un nombre muy particular que es dar gracias. Es el poder sanador de la gratitud. ¿Y cuándo debemos nosotros dar gracias? La frase sería, debemos de dar gracias en todo momento, ante todas las situaciones, ante las situaciones más difíciles y ante las situaciones más bonitas. Y señalar y decir dar gracias no es dar gracias, o escúchese bien, por la desgracia, sino dar gracias en el problema. No es aquello de que porque alguien me atropelló, voy a darle gracias porque este carro me pasó por encima. No se trata de eso. Se trata de que si tuve una... pudiendo decirlo, contarlo o simplemente sobrellevar ese momento. Dar gracias en las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque un segundo elemento va a ser que yo voy a empezar a confiar en Dios en esas situaciones difíciles. A través del tiempo y en algunas de las diferentes charlas que nos ha tocado dar, cuando era en auditorio abierto,
les hacía una pregunta muy interesante. ¿Cómo confiar? Bueno, para confiar yo debo de aprender a escuchar a Dios. Yo debo de aprender a descubrir la presencia de ese ser superior, como bien nos lo indicaba Gaby, de la forma que lo tenemos conceptualizado, de alguna manera, pero ¿cómo hago para descubrirlo? Y le preguntaba normalmente al auditorio, yo se los voy a preguntar a ustedes, no me van a poder responder, pero ojalá tuvieran, posiblemente si les indique y les diga, mire, desde la mañana hasta antes de empezar esta charla, o más bien, corrijo la pregunta, hasta el día de ayer domingo, ¿hubo algún momento donde ustedes se sorprendieron de algo? Posiblemente algunos me puedan decir, mire, lindo la luna, mire qué linda el atardecer, miren, la lluvia fue fabulosa porque lavó y limpió todo el polvo que teníamos. Y señalan un montón de cosas que posiblemente todas son muy bellas y lindas. Tengo unos amigos que viven por allá en Jacó y en la tarde pusieron, qué lindo el atardecer, y en la noche nos ponen, y si el atardecer estaba lindo, más lindo está la luna. Y efectivamente nos compartieron a la distancia fotos de la luna y del atardecer. Les preguntaría hoy, y supongamos que todos los que estamos aquí conectados en este momento fuimos muy puntuales y nos levantamos a las 6 de la mañana, 00, sonaron los despertadores, y todos en pie de cama, nos levantamos. Les preguntaría, de las 6 de la mañana a hoy, ¿se han sorprendido de algo? ¿Verdaderamente se han sorprendido de algo? Posiblemente para alguno, para muchos, tal vez para todos, ojalá que no fuera así, pero bueno, no nos hemos sorprendido, porque no nos ha pasado nada diferente, nada extraordinario ha ocurrido en nuestras vidas con tal de decir, ya pasó, ocurrió algo distinto. Y lo único que me atrevería a preguntarle a todos ustedes y a mí mismo es, cuando nos levantamos, ojo que nos pusimos de acuerdo en decir 600, respiraron, realmente respiraron. Lograron respirar porque lo hacemos todos los días, en todo momento y a toda hora que ya ni siquiera nos damos cuenta de que lo hacemos. Y por favor, eso es para sorprenderse totalmente, para hacer una maravilla, dice Gaby, claro que sí. Porque si no lo hiciéramos, les diría, no respire y viene y nos cuenta. No, mejor no nos cuente, ¿verdad? Si no lo hace. No se acerquen a contarnos. Si yo no noto eso, no tengo la sorpresa. Y la sorpresa es, hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Dios nos invita en esta tarde a que nos asombremos. Y la única manera de encontrar la presencia de Dios es descubrir que Él está presente. Que Él está presente hoy con nosotros. Y si nosotros no nos sorprendemos, posiblemente nos hemos oxidado. Los niños tienen una capacidad de asombro increíble. Usted le da un regalo y el niño se sorprende y se maravilla y coge un regalo y lo golpea y se imagina quién sabe qué está esperando. Ahora, cuando las fechas de Navidad eran sensacionales o son sensacionales para los niños. Son lindísimas. Y aquellos se imaginan tantas, sobre todo los más pequeñitos, porque se sorprenden más fácilmente. Hemos perdido la capacidad de asombro. Y si nosotros perdemos la capacidad de asombro, posiblemente no escuchemos a Dios. Posiblemente no lo encontremos. Le damos gracias a Él. Nos sorprendemos y lo escuchamos y notamos la presencia de Dios. Y lo más importante es que no importa la situación, no nos vamos a preguntar, ¿para qué está ocurriendo esto en el mundo? Vamos a encontrarle un sentido diferente. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Qué dificultades? ¿Qué montón de problemas? ¿Qué montón de situaciones hay? Sí, Gaby nos decía, esto es una pandemia y una pandemia es eso, es mundial. Todos estamos sufriendo esto. Vamos a encontrarle un mejor sentido a las situaciones difíciles. Y nos va a dar la oportunidad de resignificar. Eso es lo que el Señor nos da. Y en el momento en que nosotros le damos un sentido a lo que hacemos,
estamos cambiando nuestra manera de pensar, estamos modificando. De una manera especial, y siempre el tiempo nos agota y nos vence muchísimo. Nos quedan unos minutos, pero simplemente nos agotamos en el tiempo. Y existe una parte, sí, permíteme para ubicarla, una parte interesante, o si querés la puedes compartir vos para que lo tienes tan a la mano. Otra manera importante de enfrentar esta situación es que nosotros tenemos que estar dispuestos a crecer en una crisis. En este momento debemos crecer. No puede ser que esta situación que ya lleva 7 meses de personas confinadas en sus casas, sobre todo la población como ustedes, que estamos tal vez más propensos o más en riesgo por X montón de cosas médicas que ya conocemos, pasen 7 meses y nosotros no hayamos aprendido nada. Pasen 7 meses y nosotros no hayamos sido capaces de descubrir todos esos recursos de los que los hablaba, todas esas bendiciones que tenemos a nuestro alrededor y que no estemos dispuestos a crecer en la prueba o con la prueba. Esto tiene que dejarnos algo positivo. Esto tiene que dejarnos a nosotros la certeza en que vamos a salir adelante y vamos a ser mejores personas. Todos los que hemos tenido que enfrentar, escuchar situaciones de personas que están peor que nosotros en este momento, tenemos que cambiar, tenemos que desarrollar o salir de esto siendo mejores personas, con la capacidad de ser sensibles ante las necesidades de los demás, por ejemplo. Con la capacidad de nosotros poder en algún momento ser apoyo para otras personas. Nosotros que tenemos ya por los años vivido tantas experiencias, tantos aprendizajes, tenemos el deber de decirle a los más jóvenes, tranquilos, vea mi edad, vea aquí estoy y aquí sigo. Y sigo creyendo, y sigo confiando, y sigo avanzando, y sigo aprendiendo. Hay unos cursos, no les voy a hacer propaganda porque no me pagan por eso, pero hay unos cursos lindísimos que me metí un día de estos, que me conectaron, y hay como 200 cursos. Y yo digo, yo tengo ahora el tiempo para en las tardes, después de que termino mi labor escolar, ponerme a hacer cursos para sembrar suculentas, para hacer macramé, para bordar. Hay uno ahí que dice bordar en madera, para pirograbar la madera. Todas esas actividades que nosotros podemos hacer, invertir de manera positiva el tiempo, no solo nos va a dar la capacidad de poder aprovechar el tiempo mejor, de entretenernos durante el día, de no aburrirnos, de no pensar el montón de cosas negativas que a veces pensamos, sino hasta quien nos dice que hasta podemos abrir ahí un emprendimiento y ganarnos una platita extra. O también decir, ok, soy útil, puedo hacer cosas. Muchos de nosotros nos damos por vencidos antes de tiempo. Y ya hay a veces cosillas que yo digo, ay no, antes yo brincaba, porque siempre he sido muy hiperactiva. Antes yo brincaba por todo lado, pero ya no me puedo tirar al suelo a jugar con los chiquillos. ¿Quién dice que no? Después voy a ver cómo me levanto. Después me arrastro ahí para levantarme, llegar a una silla, pero sí puedo, sí lo puedo hacer. ¿Quién me dice que no? ¿Quién pone los límites? Los límites los pone uno. Entonces, esta pandemia tiene que enfrentarnos a esa disposición de salir de aquí siendo una mejor persona. Dice Anthony de Melo, por ejemplo, no podemos estar diciendo en este momento, cuando pase todo esto, voy a ser feliz. No, si no somos felices hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? La situación no la podemos cambiar, pero sí podemos nosotros cambiar nuestra actitud. Y el cambio se da en la medida que permitimos que la presencia de Dios tome control, que nuestro espíritu entienda cómo modificar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Porque solitos no salimos adelante. Solitos
No se puede. Solo con la presencia del único y verdadero Dios nosotros podemos ser mejores personas. Podemos asumir un mejor control. Ya la situación era difícil desde el principio, totalmente difícil. Y cada vez dicen que estamos en la situación donde vamos hacia al pico más alto. Sí. Para este mes. O sea, podemos seguir sintiendo y viendo presión, pero si nosotros no nos alegramos, ¿qué es aquello? Somos uvas. Y les voy a poner un elemento gráfico. En un racimo de uvas, ahora lo llamaron burbuja y bueno, nosotros lo podemos llamar uvas. Son un ramo de uvas donde todas las uvas son diferentes, las grandes, las medianas, las chiquiticas, las que tienen marca, las que no tienen. Y a la par están los otros racimitos con cada una de sus uvas o con cada una de las burbujas. Pero nadie ha dicho que seas infeliz en tu burbuja. No, por el contrario, esto ha hecho cambios, esto ha hecho que ríos se limpien. Eso es, la capa de ozono se cure, que animales silvestres aparezcan, que se baje la contaminación. Bueno, entonces hay un propósito final. Estamos confiando en Dios en que a pesar de la situación difícil de un cosas buenas pasan. Coronavirus, exactamente, cosas mejores van a ocurrir. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es a que nuestro espíritu se dé y se mantenga de una manera especial. Vamos a cerrar brevemente y para poder abrir el espacio con el equipo de AGECO con una brevísima oración de cierre, nosotros, donde le vamos a dar gracias a Dios por lo que hemos estado mejorando. Vamos a darle gracias a Dios por estos espacios y también vamos a darle gracias a Dios porque podemos resignificar las situaciones difíciles en nuestra vida. No las podemos cambiar, pero le decimos al Señor que nos ayude a dar la fortaleza para seguir adelante. No nos ha dicho que lo entendamos, nos ha dicho que confiemos plenamente en Él. Que así sea. Amén.